Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión, un nuevo episodio de Hablemos de Floricultura, el programa de Expo Flores diseñado para conocer este maravilloso mundo de las flores. Gracias por acompañarnos. No se olviden que este podcast en la tercera temporada de Hablemos de Floricultura, usted lo puede encontrar en las redes sociales de Expo Flores. Estamos en Spotify, nuestra cuenta de Expo Flores, igualmente nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan obviamente mirar, invitados a que compartan nuestra transmisión. Gracias al apoyo de Yaratera y también Impropac, nuestros patrocinadores para esta temporada, hoy seguimos conversando con Steven Petersen. Nos acompañó en el episodio anterior. Él es asesor ambiental con quien hablamos la ocasión anterior sobre gestión ambiental. Hoy vamos a plantear otro tema, pero primero saludo a Steven. Steven, qué gusto. Bienvenido. Qué gusto, Fabricio. Gracias por la invitación. Gracias. Y también Andrea Contreras, que está con nosotros. Ella es técnica con más de 10 años, ¿no? Casi 10 años. 10 años en Expo Flores. Andrea, bienvenida. Sí. Muchas gracias, Fabricio. Qué gusto nuevamente, Steven. Gracias, tanto Andrea cuanto Steven en este episodio. Hoy vamos a profundizar en un tema fundamental para la producción sostenible. A ver, el agua es fundamental para todo. Pero en el caso que nos ocupa, la regulación del agua para el sector agrícola, y vamos a analizar cómo funcionan las juntas de agua, la normativa vigente y los procesos de regularización de canales y pozos, elementos esenciales para el uso responsable de este recurso vital. André, no es simplemente de coger agua y ya, o sea, no funciona así. No, hay una ley que regula el uso de este recurso porque es un recurso vital, la Ley de Regularización del Uso Hídrico. Es una ley ecuatoriana que ha implementado ciertas regulaciones para poder aprovechar este recurso a cualquier nivel, sea productivo o sea para una casa. No es que si yo tengo una finca, cojo y me hago un canal en el río y voy llevando el agua. No es nomás como que coges el agua de tu finca y la puedes utilizar. Hay ciertos, dentro del procedimiento de adjudicación de agua, dependiendo el sistema de producción que tienes, te adjudican una cantidad, tampoco es que puedes usar la cantidad de agua que tú necesitas. La normativa es muy compleja en ese sentido y qué bueno que nos acompaña hoy día Steven para poder aclarar porque hay mucha complejidad en aplicar esta norma. A ver, yo tengo una inquietud sobre el tema del agua porque claro, y en mi condición de periodista seguí en su momento el proceso de construcción, de trámite, de aprobación de la ley orgánica, si mal no recuerdo, de recursos hídricos y uso y aprovechamiento de agua. Llamada la Ley de Aguas, hasta el nombre me acuerdo yo. Sí. Pero esa ley fue declarada inconstitucional, entiendo, por la forma, porque no hubo consulta previa. ¿Cómo está el marco normativo? Porque creo que ese es un buen punto de partida para entender si hay o no una regulación en este momento. Totalmente, usted tiene razón, Fabricio. Efectivamente se declaró inconstitucional la Ley de Recursos Hídricos. Sin embargo, lo que se le dio efectos diferidos a la sentencia. Entonces, básicamente se dijo que sigue vigente hasta que se emita la nueva norma. ¿Ya? Entonces, ya son un par de años de eso, ¿no? Sí, por supuesto. Hay algunos proyectos de ley de aguas que están en la Asamblea, sin embargo, ninguno ha pasado el primer debate todavía. ¿Ya? Entonces, por el momento, nos mantenemos con la ley del 2014. Con esa ley que fue aprobada por la Asamblea, que está en vigente. Ya, ¿esa ley era una ley nueva o era una ley que reemplazó a leyes anteriores? ¿Cómo se estructuró esta ley? Es una ley que reemplazó a otra ley que también era la ley de aguas, por supuesto, claro, que era mucho más sencilla. ¿Ya? Esta norma es mucho más detallada, crea varias instituciones, establece el Sistema Nacional Estratégico del Agua, incluye ahí a la Autoridad Única del Agua, la Exenagua, como se llamaba antes, los consejos plurinacionales, los consejos de cuenca y demás instituciones y crea todo este sistema. ¿Ya? Ese sistema no existía en la ley anterior al 2014. No estaba a ese nivel. ¿Qué existía en la ley anterior a 2014? Se establecían ciertas, la autoridad del agua que regía en ese momento, ciertas formas de planificación y coordinación y demás, pero no establecía todas estas novedades que se incluyen pues, en la nueva ley de recursos hídricos. Entonces, esta ley, por ejemplo, también de alguna forma es similar a lo que hablamos en el capítulo anterior del Código Orgánico del Ambiente, también de alguna forma trata de ordenar un poco todo lo concerniente al recurso hídrico. ¿Ya? Entonces se crean la Autoridad Única del Agua, se crean, por ejemplo, se establecen las competencias que tiene cada entidad. Usted habrá escuchado de la Agencia de Regulación y Control del Agua, la Empresa Pública del Agua, ¿ya?
y también el INAMI. Es decir, el agua, al ser un sector estratégico, tiene una forma específica de administración. Entonces tienes el Ministerio Rector, ¿ya? Que es el Ministerio de Ambiente. Exacto. ¿Ya? Y que ahora es Ambiente y Energía. Exacto. Tienes el Instituto de Investigación del Recurso, ¿ya? Tienes la empresa pública que gestiona el recurso, se encarga de cobrar tarifas, se encarga de la gestión de la infraestructura hidráulica como trasvases y demás, y tienes la Agencia de Regulación y Control del Agua, ¿ya? Que es la que inspecciona, sanciona y demás. Es similar a como usted habrá escuchado el sector estratégico en hidrocarburos o minería, por ejemplo, que tienes una agencia de regulación y control y demás. Así es como se deben organizar bajo nuestra ley los sectores estratégicos, ¿no? Claro, pero por ejemplo en el caso de, no sé, electricidad, minería, hidrocarburos, creo que hay un mayor conocimiento público de estos entes de control y regulación, a diferencia del agua, que creo que lo que nos está explicando Steven para muchos probablemente es absolutamente nuevo. Y esa estructura ha venido funcionando desde el 2014. Sí. Esa sigue funcionando esa sigue estructura. Funcionando, por supuesto. El ARCA todavía existe, la agencia de regulación. La EPA es la empresa pública del agua, que le cobra las tarifas a los que sacan los permisos para utilizar el agua. Y si no pago el agua, me inicia un proceso coactivo, inclusive. Pero esta estructura es solo para la utilización del agua en la ruralidad, ¿o también hay algún tipo de incidencia en el manejo que las municipalidades en la zona urbana tienen sobre el agua? No, lo que dice la ley es que las municipalidades se deben regir bajo lo que establece el Ministerio Rector. Correcto. Entonces, hay procedimientos y hay normativa específica que regula temas de provisión de agua potable, tarifas y demás. Este marco normativo, este marco normativo es muy complejo, como lo ha explicado. Es muy complejo. Es complejo, pero una vez que ya lo va ejerciendo en este ámbito del derecho, pues ya se facilita de alguna forma. Pero sí es complejo, es confuso, hay ciertas variables, para los operadores no es muy claro respecto de cuándo tengo que pedir el permiso, cómo es el procedimiento, no hay mucha información tampoco en las páginas oficiales, entonces resulta un poco complejo obtener ciertos permisos, se demora también similar a los permisos ambientales. Entonces todo eso hace que sea un poco complejo la administración y gestión del recurso. Estos permisos, absolutamente todas las fincas tienen que sacar, Andrea. Es una obligación. Las empresas necesariamente requieren un permiso para usar o aprovechar este recurso. Sin excepción, independientemente del tamaño. Puede ser chiquitita que tiene que sacar. Absolutamente todas. Tú necesitas hacer el procedimiento, sí, en las diferentes jurisdicciones que Steven comenta, pero es importante que conozcas dentro de tu comunidad, en la junta de agua que te corresponde, cuál es la adjudicación que está destinada para tu área de terreno, si ya tenías una adjudicación previa. Esa agua que dice Andrea que sale del pozo es el agua cruda que se llama. Sí, correcto. Es que hay diferentes autorizaciones y hay diferentes tipos de uso, pero en términos generales lo que te dice la norma es cualquier persona que utilice agua, ¿ya?, debe obtener un permiso de autorización o de aprovechamiento. ¿Ya? Cualquier empresa que haga uso del agua en su proceso productivo debe obtener un permiso de aprovechamiento. Siempre, por supuesto, que no venga del servicio público, sino que yo esté captando de un cuerpo superficial como un río o de los acuíferos, que es mediante un pozo. Entonces, siempre en estos casos yo debo obtener un permiso. ¿Las juntas de agua son las juntas de regantes o son dos términos distintos? Hay juntas de agua potable y juntas de riego y drenaje. ¿Ya? Lo que dice la norma, la Ley de Recursos Hídricos, es que hay dos tipos de gestión del agua. Una, la gestión pública, que es la que la hace el Estado, ¿ya? Y la otra es la gestión comunitaria. Y en ese marco de la gestión comunitaria, el Estado de alguna forma delega ciertas atribuciones y demás a los que se conforman en juntas. Pero para esto uno tiene que cumplir con toda la normativa que dice el ministerio, que ha emitido el ministerio, ya respecto de la conformación de juntas, ya tienes estatutos y demás, te autoriza un caudal, e inclusive el Estado te puede delegar a ti la administración de cierta infraestructura, ya, para que la junta sea la que maneja la infraestructura y ciertos caudales, y de esa forma facilitar a los usuarios del agua de la zona para no tener que todos estar sacando permisos
ante la autoridad, ¿ya? Sino que simplemente entre los miembros de la Junta se organizan, tienen sus estatutos, procedimientos, tarifas, inclusive tienen sanciones dentro de sus mismos. O sea, la Junta viene a ser como un ente colectivo y facilitador. Correcto. Le ahorra el trabajo al floricultor en este caso. Correcto, sí. En ciertos casos también puede ser un poco más complejo, ¿no? Claro. Pero ese es el fin de la norma. Pero digamos, si se echa mano de la Junta en este concepto que habría que explicar, sí facilita el trámite burocrático. Exacto, porque yo no tengo que irme a la oficina del ministerio ya a hacer del trámite que me puedo demorar año y medio, ya también, sino que simplemente se firma un contrato con la Junta, según los estatutos de la Junta, se paga la tarifa de la Junta y listo. ¿Cómo se articulan esas juntas con las fincas productoras? ¿Cómo es el proceso de articulación? O sea, la conformación de las juntas, existe un acuerdo ministerial, existe un procedimiento para conformar las juntas de riego. Y luego las juntas tienen que solicitar al Ministerio del Ambiente también que les autoricen cierto caudal o cierta infraestructura, ¿ya? Y se conforman según los miembros y que ocupan la zona. ¿Cómo se conforma una junta? Partamos de eso. Es netamente voluntario. No es que o sea, digamos que los tres aquí o los cinco con todo el equipo decidimos conformar una junta. Correcto. ¿No hay un mínimo de integrantes? No hay, ni un máximo. No hay un máximo tampoco. ¿Ya? No. O sea, aquí los tres o los cinco o los seis. Correcto. Decidimos... Y de ahí, en los estatutos yo tengo que establecer mecanismos de inclusión y exclusión de socios. Entonces se pueden ir sumando los socios que consideren pertinentes. Ya, y esos socios, me imagino yo, tienen que cumplir con algunas reglas, aportar... ¿no? Por supuesto. Dentro de los estatutos, como les comentaba, pues se establece toda la reglamentación y todos los requisitos que deben cumplir dentro de las operaciones. Como por ejemplo, la Junta me permite utilizar un caudal. Si yo uso más el caudal que me autorizan o para otro uso distinto al que yo solicité, por supuesto yo puedo ser objeto de sanciones. ¿Ya? Por la misma Junta. ¿Pero quién sanciona? Eso iba a preguntar. ¿Sanciona la Junta o sanciona el ente regulador? No, sanciona la misma Junta. ¿Y qué tipo de sanciones o qué capacidad de sanción tiene la Junta? Depende de los estatutos. Correcto. Entonces es una forma organizativa para el manejo del agua. Yo no sé si André tiene alguna referencia de sanciones en ese sentido por parte de las juntas. Bueno, te dejan de distribuir el agua si es que no cumples con ciertos temas. A veces eso también se ha utilizado como mecanismos de extorsión, lamentablemente. Ya. Es complejo. Claro, porque como explica Steven, a mí incluso me parece interesante porque suena como un mecanismo de la propia autorregulación de la Junta. Pero aquí tenemos lo otro que también puede ser una distorsión. Sí, completamente. Una actitud o una política de extorsión. Sí, porque estás utilizando un recurso que es súper importante para la comunidad propia o para los sectores que están alrededor del agua. El hecho de que si es que no haces esto, pues te voy a cortar el agua. Lamentablemente sí se lo utiliza como un mecanismo de extorsión. Ya no entra el autocontrol, sino entra un tema un poco más, hasta cierto punto político, no sé si llamarlo así. Pero sí, en el tema de autorregulación, pues lo que nosotros hemos escuchado es que te pueden cerrar, por ejemplo, no, tú usaste el caudal de más, entonces no te vamos a dar hoy día el caudal que te correspondía porque ya lo usaste ayer, entonces te voy y te cierro la llave, porque también tienen dentro de estas organizaciones alguien que va y cierra la llave y de ahí va cerrando o abriendo según lo que sea. O en juntas más grandes, por ejemplo, tienes canales de derivación y demás. Hoy te abren ese canal, te dejaron sin agua. Pero ¿cómo se establece, por ejemplo, o cómo se mide que alguien ocupó más agua de la que tenía que ocupar? Es que, a ver, lo que dice la norma también es que tú tienes que tener mecanismos de medición. Entonces... ¿Y cómo mides? ¿Qué tipo de mecanismos, por ejemplo? Hay aparatos de medición justamente para lo que ingresa. A ver, no todo el mundo cumple con esto. Eso es una realidad. Y la mayoría casi que jaló. Pero es que lo que ustedes están hablando me parece fascinante porque al menos para mí es absolutamente nuevo, pues estoy enganchadísimo con este diálogo y claro, en mi cabeza digo, ¿cómo mides que están consumiendo más agua? Entonces, ¿tienes equipos para eso? Sí, por supuesto, de medición de caudal. Y ahí es donde te aparece que... Totalmente. Más o menos como el medidor que tienes en la casa, en donde la empresa de agua potable dice, consumiste tanto, tienes que pagar tanto. Exacto. Y ahí te das cuenta si consumiste más o menos que mes pasado. Exacto. Y otro mecanismo que es mucho más sencillo es por el tipo de, por ejemplo, tienes bombas de succión. Tú sabes cuánto es lo máximo que te da una bomba por el tipo de bomba. No puedes captar más de eso. Entonces, no todos cumplen con la obligación que tienes de instalar medidores. Hay una normativa específica de la Agencia de Regulación y Control que te dice cómo se debe hacer la medición, se debe reportar anualmente. Es decir, todas estas normas en realidad no son muy conocidas, como tú mismo lo mencionas.
Sin embargo, son de obligatorio cumplimiento. Lo que pasa es que no se ha hecho el suficiente control. Entonces, por eso no hay el cumplimiento como en materia ambiental. En materia ambiental hay mucho más control, ¿ya? Por cómo funciona la organización, porque se ha promovido más pues la normativa del cumplimiento ambiental, pero en temas de agua, la ley de agua, el reglamento, la normativa técnica que se deriva de estos dos cuerpos jurídicos, en realidad no es muy conocida, ni como te digo, pues se ha hecho el suficiente control y es por eso también el desconocimiento de las personas. Ahora, explicado esto, ¿qué pasos tienen que seguir las fincas para poder regularizar sus canales y pozos de agua, Steve? Mira, hay el procedimiento general que te establece la ley de aguas y el reglamento. Tienes que presentar una serie de requisitos ante la... Bueno, tú habrás escuchado las famosas demarcaciones hidrográficas que existían antes, pero la lógica en temas de recursos hídricos es que la institucionalidad, ¿cómo funciona? Tú tienes el ministerio rector y tienes las unidades concentradas, ¿ya? Que se administran por cuenca hidrográfica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la del Guayas, la demarcación hidrográfica del Guayas incluye las provincias de Guayas, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, ¿ya? La cuenca de Esmeraldas, la demarcación de Esmeraldas, incluye Esmeraldas, Santo Domingo, Pichincha, ¿ya? Entonces, según cómo estén organizados y según dónde está tu actividad productiva, tú tienes que ir a la oficina técnica o a la demarcación hidrográfica de la zona, que ahora se llaman direcciones zonales en el Ministerio del Ambiente y Energía, y ante eso son los que tú haces el trámite para la obtención de los permisos de aprovechamiento de agua. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, hacer un pozo para captar agua, necesitas primero tener una licencia de exploración. Es decir, el Estado te dice a ti, sí, usted puede perforar y analizar si hay agua o no, ¿ya? Primero exploración. Primero exploración. Igualito que en la minería. Parecida. Porque en minería primero exploración y luego viene explotación. Correcto. O sea, primero es exploración. Exacto. ¿Cuánto tiempo puede tomar esa exploración? La exploración, los permisos de exploración son mucho más sencillos, se pueden tomar 4 meses, 5 meses. ¿Y el igual es algo propiamente- sumamente sencillo que debería ser de 2 semanas. ¿Y el trabajo propiamente dicho de exploración cuánto tiempo? Es sencillo, en una semana está el pozo hecho. Claro, porque en la minería en cambio eso demora años. No, por supuesto, la minería tiene otra lógica. Claro, Definitivamente. claro. Aquí lo único que quieres analizar es si hay el caudal suficiente y si el agua es de buena calidad y si te sirve para tu actividad productiva. Eso es básicamente. Si hay agua y efectivamente puedes captar ahí, luego de eso, y si tienes que pedirle al Estado la autorización para aprovechar esa agua. Entonces tú dices, este es mi proyecto productivo, ¿ya? Así funciona y requiero tanto caudal. Es decir, tú calculas en litros por segundo. Entonces dices, necesito 10 litros por segundo, ¿ya? Y según eso, se da el procedimiento, se hacen inspecciones, hay que presentar informes, una serie de cosas. Inclusive hay procesos de oposición, en el cual tus vecinos también se pueden oponer de tu solicitud, respecto de tu solicitud. Pasa bastante en otras industrias. Y se oponen a esas autorizaciones. Luego de eso me emiten mi resolución y me dicen a mí, ok, usted puede usar tantos litros por segundo, este es el volumen que puede usar al año, y según eso tú pagas una tarifa. Y todo este proceso que acabas de citar, ¿también tiene más o menos un tiempo estándar o no? Mira, la ley y el reglamento establecen, y en promedio lo que establece la ley que debería ser son 2-3 meses. La realidad pueden ser 2 años. Se cumple. Sí, no se cumple. ¿Y este procedimiento es engorroso, como lo ha explicado Steven? Bastante, bastante. Por eso Steven nos da bastante soporte legal en eso a las fincas, porque en realidad sí, es un tema de seguimiento. No sabes en dónde se quedó el documento, se vuelve un tema burocrático por todas las oficinas que tienes encargadas de tu proceso, tienes que sacar permisos por aquí, creo que hasta en el ARCA tienes que sacar permisos, entonces tienes que llenar formulario por aquí, formulario por allá, y se vuelve un proceso muy engorroso. Yo creo que, como mencioné hace un momento, no vemos ahorita una realidad de multas, sanciones o demás, sí, una por el control, y 2 porque las fincas que ya están en operación ya tienen sus permisos desde hace mucho tiempo. Cuando tengamos los temas de actualización, vamos tal vez a sentir todo. Tienen que renovar. Claro, porque tienes un tiempo, 10 o 20 años. En Es como una concesión esto. Exacto.
Antes se llamaban concesiones. Eso lo Ahora se podrías. llama permiso de aprovechamiento. Claro, porque termina siendo perteneciente al Estado y el Estado lo que hace es concesionar. Exacto. El recurso sigue siendo perteneciendo al Por Estado. supuesto. Hay una inquietud que yo tengo sobre lo que decías respecto de la calidad del agua. O sea, ¿puede ser que haya un agua que no es apta para poder utilizar en tu finca? Sí, definitivamente. ¿Cómo estableces eso? Bueno, eso se establece mediante los muestreos pertinentes que lo hacen laboratorios acreditados y empresas especializadas en la materia, ¿no? Que toman Entonces no una es muestra. cualquier agua que se puede utilizar. No, por supuesto, y ninguna actividad productiva, en Claro. realidad. No, por ejemplo, sí nos ha pasado que especialmente en pozos de agua, el agua es muy dura o tiene mucha dureza, es decir, tiene ¿Qué significa elevado, eso? que tiene Explícamelo con maicitos. componentes químicos, por ejemplo, carbonatos que Ya. elevan el pH de tu agua, entonces no se vuelve un agua disponible para conducir fertilizante Ya. hacia la planta. Entonces, la empresa, por ejemplo, ahí evalúa, la finca dice, ok, si yo hago un tratamiento de este tipo, ¿puedo o Me va no a puedo costar bajar? tanto. Exacto, ¿puedo o no Te puedo bajar de la aumentar los dureza? costos. Sí. Si funciona, entonces, y exacto, es una relación costo-beneficio. Funciona o no, lo hago. Y si no, pues busco otra fuente de agua. Pero es un recurso limitado, todos lo sabemos. Hay sitios de producción en los que definitivamente no tienes agua más allá del pozo y te toca invertir en sistemas de tratamiento de agua también para poder utilizar el agua. Ahora bien, desde la perspectiva ambiental, ¿qué buenas prácticas, Steven, se pueden implementar para optimizar el uso del agua en la producción florícola? Bueno, creo que hay varios ejemplos de tecnología que le ha servido al sector justamente para reducir y optimizar su consumo de agua, por ejemplo en los sistemas tecnológicos y avanzados de riego, ¿ya? Por ejemplo, también he escuchado bastante que ha implementado mecanismos de captación de aguas lluvias, ¿ya? Que es otra forma de conseguir agua pues, cuando se hace imposible conseguir por medio de pozos o de una fuente superficial. Creo que siempre la capacitación y demás al personal respecto de estos temas también ayuda. Entonces hay varios aspectos que se pueden considerar justamente para tratar de optimizar el consumo de agua. Especialmente, como te digo, pues invirtiendo en tecnología y demás. En esas buenas prácticas también recogemos experiencias internacionales. Sí, yo creo que la tecnología es lo más importante en el tema de uso eficiente de Ahora, agua. el tema es que la tecnología, no sé si pase en el ámbito que estamos conversando, pero en otros ámbitos es muy dinámica y cambia permanentemente. No sé si aquí pasa lo mismo. Sí, específicamente en los temas de riego. En los sistemas de riego tú tienes tecnología muy avanzada. El riego por goteo es el riego más eficiente que existe en el sistema de producción agrícola. Tú aprovechas a casi que el 97% del agua que estás enviando a la raíz de la planta. Entonces es súper eficiente. Adicional, ya tienes sensores, por ejemplo, que miden la humedad del suelo y en base al análisis de los técnicos de la cantidad de agua que necesita tu planta, pues van integrando únicamente y van agregando al suelo la cantidad exacta de agua que necesitas. Entonces, además de que aprovechas el 98%, das riegos o pulsos de goteo específicamente cuando necesita la planta. Entonces, se vuelve muy eficiente el uso del recurso. Yo creo que en ese sentido sí somos un ejemplo de sector, porque utilizamos... Lo dices con orgullo, lo cual Claro me que encanta. sí. Porque utilizamos los riegos más eficientes que existen y toda la tecnología que hay para programar los riegos, pues es muy eficiente. Y en ese sentido, para cerrar, Steven, ¿cómo puede el sector florícola ecuatoriano convertirse en un referente regional en el manejo responsable y sostenible del agua? Bueno, creo que como ya lo he mencionado, creo que ya es un referente y creo que una de las cosas que más ha servido fuera de los aspectos normativos y esta obligatoriedad han sido las certificaciones internacionales y también la certificación que se ha emitido aquí desde Flor Ecuador, que justamente uno de los grandes objetivos y finalidades es el ahorro y el consumo en el consumo del agua. También se pueden aprovechar incentivos que ha emitido el mismo Ministerio del Ambiente, el Gobierno Nacional, como por ejemplo estos puntos azules, que lo que busca también es darte una certificación por demostrar de que efectivamente has cumplido con varios de estos requisitos, en los cuales pues lo que se busca nuevamente es optimizar el consumo del agua. Déjenme decirles que este debe ser uno de los programas que más me ha enganchado en lo personal, porque me ha permitido tener acceso a esta información, ustedes también seguramente de primera mano, sobre lo que significa el manejo del agua en el ámbito de la floricultura. Gracias, Steven,
Maravillosa contribución, muy gentil. Gracias. André, muchas gracias. Gracias. Gracias a Steven y Andrea que nos han acompañado en esta jornada a semana seguida, hablando sobre, en este caso, la regulación para el manejo del agua. Esto ha sido Hablemos de Floricultura, el programa de Expo Flores, que ha llegado a ustedes con el apoyo de Yara Ecuador e Impropac. Sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Spotify como Expo Flores y también en nuestro canal de YouTube. Soy Fabricio Vela, hasta una próxima oportunidad.